identificar algún paciente tipo que habitualmente nosotros podemos ver y que lógicamente va a llevar a la necesidad de identificar el o los problemas que este paciente vaya a tener. Bien, entonces identificamos nosotros a este paciente. Es un paciente de 88 años de edad, un paciente mayor, un paciente en quien ya determinamos que existe una disminución importante en la reserva fisiológica. Lamentablemente para él se suman otros aspectos más. No es un paciente cualquiera, es un paciente que adicional a la disminución de la reserva fisiológica esperada, tiene algunas patologías que lo están acompañando. Es un paciente diabético, evidentemente la diabetes por sí sola va acompañada de una serie de daños a órganos en toda la economía, unos más, otros menos, que transcurren en un periodo más o menos de tiempo prolongado, pero evidentemente ya existe un daño, más aún con la edad que el paciente tiene. A esto se suma que es un paciente también hipertenso, y la hipertensión arterial, como en algún momento se comentó, también está asociada a inducir un daño, un menoscabo en la reserva fisiológica. Entonces es un paciente que viene dañado, no solamente por la edad, sino por la presencia de estas entidades. Ya tiene confirmada la presencia de una insuficiencia renal crónica. Hoy preferimos decir enfermedad renal crónica. Este caso es de muchos años atrás. Por eso todavía arrastramos algunas definiciones que hoy en día casi ya no se utilizan, ¿no? Preferimos hablar de enfermedad renal crónica. Lo que sí aún mantenemos es el estadiaje, ¿no? La enfermedad renal crónica pasa por un estadiaje de daño. El estadio 1, paciente asintomático, solamente tiene factores de riesgo, hasta el estadio 5, en donde el paciente ya tiene un daño definitivo, es un paciente que no orina, por tanto el riñón ha perdido muchas de las funciones que habitualmente se ven concentradas en él. Está en un estadio 3, vale decir, a la mitad del camino de llegar al daño completo, ¿no? Aún produce orina, pero quién sabe ya quizás tenga algunos disturbios asociados a este problema. También saber que este daño renal crónico tiene como principales causas en el mundo a la diabetes y a la hipertensión arterial. Entonces, probablemente tanto la diabetes como esta hipertensión arterial sumaron para que ya esté presente el daño renal crónico. Entonces, ya sabemos el tipo de paciente de edad avanzada, menos reserva, con dos enfermedades importantes que ya han causado un menoscabo también serio en lo que es la reserva fisiológica. Ahora viene la búsqueda de el por qué lo traen. ¿Qué pasó con este paciente para que ingrese por el escenario de emergencia? Bien dice aquí, acude por emergencia por presentar un cuadro confusional. Entonces ya se está identificando el motivo por el cual el paciente busca ayuda. O la familia decide buscar ya un sustento profesional que le indique qué es lo que estaría sucediendo. Este cuadro confusional, describen aquí, que tiene 3 días de evolución. El tiempo de evolución de cualquier proceso, mientras más prolongado sea, más chance le da a lo que ha ocurrido para que induzca mayor daño. Mejor sería tener un paciente con un día de evolución a tenerlo con 3, 5, 7 días de evolución. Más días transcurren desde que empezaron las primeras manifestaciones, más difícil es recuperar al paciente. Tiene 3 días de evolución en el proceso. Y nos dicen que junto con ese estado confusional han notado que presenta una escasa eliminación de orina. El paciente orina menos. Y ese aspecto es significativo. Para cualquiera de nosotros es regular que uno recuerde, bueno, sí, creo que misioné en la mañana y quizás en la noche, probablemente a mediodía, por lo menos unas 3 oportunidades en el día en que uno ha podido miccionar. Pero que un individuo no miccione el número de veces que habitualmente debería miccionar o que la cantidad de orina que logra eliminar es escasa, llama la atención. Y junto con esto la familia nos dice, la orina tiene un olor bastante desagradable, es una orina fétida. Entonces, hasta este momento, en que nosotros nos detenemos a recapitular todos los datos, diríamos que es un paciente con poca reserva fisiológica, con daño agregado por 2 enfermedades importantes, quien tiene una queja principal que es el cuadro confusional, junto con la escasa eliminación de orina. En este momento nos detenemos a pensar qué aparatos o sistemas están trabajando mal, por qué este paciente tiene que tener la ayuda profesional. Desde el momento que nos dicen cuadro confusional, yo sé que la información que llega de la periferia se integra en el sistema nervioso central, el cual, lógicamente, si está bien, me mantiene alerta, me mantiene conectado. Pero el paciente tiene un cuadro confusional, entonces mínimamente digo, hay un compromiso del sistema nervioso central. ¿Es el único? No, porque también la familia reporta que la cantidad de orina que produce ha disminuido. Entonces yo digo que también pareciera haber un compromiso en la función renal. Entonces ya estoy identificando 2 problemas nuevos. El paciente no los tenía. Tenía otros procesos asociados a la edad y a 2 enfermedades crónicas con las cuales ha estado conviviendo en los últimos años. Pero ahora existen 2 situaciones nuevas que requieren de nuestra parte una rápida evaluación. Hasta aquí ya estamos identificando 2 problemas entonces. Cuando se le examina al paciente, nos dicen que le encuentran un valor de presión en 60-30. Una cifra sumamente baja, con una presión arterial media probablemente también baja. Si yo calculara una sistólica más 2 sistólicas son 120, lo vimos entre 3, me dice que la presión arterial media es de 40, cuando lo mínimo debería ser 65. Con 65, usted garantiza que la sangre fluye, y si la sangre fluye, oferta a las células de la economía lo que necesitan.
evidentemente este valor de 60-30 es muy peligroso. El flujo está limitado. La oferta de lo que las células requieren para vivir está limitado. ¿Cómo estarán esas células? No lo sabemos, pero evidentemente, siendo 3 días de evolución, asumimos de que deben estar ya seriamente lesionadas. La frecuencia cardíaca está en 86 por minuto. Su saturación de oxígeno está en 77%. Y ya en algún momento dijimos, lo mínimamente aceptable es de 90%. Tiene 77%. Cuando hacíamos la curva de disociación de la hemoglobina, si se acuerdan un poquito, decíamos que mientras yo esté en la zona de la meseta, me siento tranquilo. Pero si me dices, no, estás aquí en la pendiente, claramente cualquier punto en descenso en la saturación, para mí representa una zona de alto peligro. Sin oxígeno las células se mueren. Sin oxígeno el paciente tiene alto riesgo de morir. Entonces, el examen físico, por lo menos lo que hasta aquí se está evidenciando, me está agregando otros aparatos que también están dañados. No solamente el sistema nervioso central, no solamente la esfera renal, me dice que también la esfera cardiovascular está comprometida. Y adicional a esto, también me dice que el alveolo está comprometido, el pulmón, el aparato respiratorio. Son 4 aparatos que en este momento no están bien, trabajando bien. Algo está ocurriendo. Omití decir y comentar que dentro del dato que la familia también señalaba es que la orina, aquí no lo olvidemos, tiene un olor desagradable. Es una orina fétida. Y eso, en forma indirecta, en términos sencillos para nosotros, nos dice, puede ser que esté presentando una infección. Sí, pues una infección a nivel urinario. ¿Tendrá algo que ver la infección con todos estos desarreglos que estamos viendo en el paciente? Veremos qué ocurre luego. Pero una infección que va acompañada del mal funcionamiento de un órgano, aparato, sistema, ya deja de llamarse infección. Ya le llamamos a ese proceso sepsis. Ya cambió el término. ¿Y por qué es importante reconocer a la sepsis? Porque la sepsis mata. Y la sepsis ya nos está diciendo que la infección ha progresado, que está ocasionando mayor daño. Muy bien, dicho esto, pasan a los exámenes auxiliares, como habitualmente ocurre. Bueno, vamos reanimando al paciente porque está gravemente enfermo y vamos pidiendo ayuda de laboratorio, ¿no? Llega la ayuda de laboratorio y nos dice, tiene un hemograma con 22.000 leucocitos. Cuando uno revisa los tetos o se pone a googlear cuál es el valor normal de los leucocitos en sangre, para unos 5.000 a 10.000, fácil, me acuerdo, 5.000 a 10.000, para otros 4.000 a 11.000, y otro más fino, Wipro, una eminencia en hematología, dice 4.200 a 11.300, caramba, más difícil, mejor me quedo con 4.000 a 11.000. Bueno, la cuestión está que usted diga un rango de normalidad. 5.000 a 10.000, usted si se lo graba bien. Si dice 4.000 a 11.000 también, porque hay diferentes fuentes que más o menos se van concentrando en ese rango de normalidad. Pero aquí nos dice está en 22.000. Claramente hay un aumento de las células blancas. Y cuando aumentan las células blancas, ellas, como parte de lo que es la respuesta inmunológica, ustedes llevan un curso de inmunología, saben que ellas responden ante una situación de estrés, que no siempre es infecciosa. Cualquier proceso que active o que agreda al ser humano, inmediatamente también viene acompañado de una respuesta inflamatoria. Entonces la defensa también se activa. Sabemos que la fuente de glóbulos blancos está a nivel de la médula ósea. En la médula ósea está la fábrica de glóbulos blancos. Entonces estamos notando que en sangre, porque este es periférico, hay aumento de los glóbulos blancos. Les digo, ¿por qué han aumentado? Para mí, directamente digo, reacción inflamatoria. Yo no sé si es por una infección, no lo sé. Puede ser un trauma, un desorden hormonal, un factor de estrés cualquiera, no infeccioso, sí. Un gran quemado, por ejemplo, varias quemaduras, elevan los leucocitos sin tener infección. Entonces, no siempre una leucocitosis es infección. Valoran los abastonados. Son abastonados. Me llama un poco la atención, disculpe que haga un paréntesis. Yo hablé con Bata Delgado y les dije que si por ahora tienen problemas en algunas siglas, alguna palabra de terminación que no entiendan, me avisen a través de ella para poder aclararlo. Aquí A hace referencia a los abastonados. ¿Y qué son los abastonados? Son las formas juveniles. Como hablaba hoy en la mañana, alguien me preguntaba, sí hubo una persona que me preguntó, 2 personas que me preguntaron, me dijeron, ¿y qué representan los abastonados? Es como cuando vamos a la guerra, ¿no? Estuvimos en una confrontación bélica con un país vecino y lógicamente ya tenemos un ejército armado con un grupo de personas armadas y salen pues a combatir. Y lamentablemente el país con el cual combatimos nos está ganando y ha matado a todo nuestro ejército. Obviamente el país tiene que defenderse, por tanto, ¿qué hace el ejército? Comienza a reclutar, pero comienza a reclutar a una población algo más joven. Salen y igual son muertos. Entonces, ¿qué hace el ejército? Comienza a reclutar a la población más joven todavía, saca a los adolescentes. Entonces, igual es con la médula ósea. Cuando ve que alguien está pidiendo más porque hay algún tipo de agresión y ya no tiene formas maduras que liberar, inmediatamente comienza a sacar a las formas inmaduras, a los jóvenes. La población joven de los leucocitos se conocen como abastonados. Cuando uno habla de abastonado, está hablando de polimorfo nuclear, que es uno de los tantos tipos de leucocitos que existen, ¿no? Entonces, es un polimorfo nuclear inmaduro. Normalmente,
Disculpen que utilice esto, a ver dónde tengo espacio. Aquí, bueno, vamos a tratar. Un polimorfo nuclear es polisegmentado. Así se ve, más o menos. Pero un polimorfo nuclear joven se ve así. No, su núcleo no está segmentado. Así lo identifico. Ese es un abastonado. Y cuando hay mucho abastonado, 1% límite superior normal, tiene 14%, uno dice, demasiado. Algo está pasando. Algún factor está estimulando que desde la médula ósea se comiencen a liberar las formas juveniles. Probablemente, generalmente cuando yo veo esto digo, sí, parece sí que hay una infección, parece. Los segmentados, los viejos, los polimorfos nucleares maduros están en porcentaje normal. ¿Qué más rescatamos de los estudios de laboratorio? Tiene una creatinina en 3.8. Viejo, yo digo 3.8. Para mí lo normal de creatinina es 1. Y tiene 3.8. Pero recuerda, tiene un daño renal crónico, sí, pero 3.8 es un tanto mayor al valor que yo esperaría encontrar. Generalmente con un estadio 3, su creatinina debería estar en 2, 2.2, 2.5, ¿no? Pero 3.8, algo está pasando. Ese riñón, efectivamente, por ese valor no está yendo bien. Se le toma una gasometría, análisis de gases arteriales, y la conclusión de ese análisis dice que el paciente tiene acidosis metabólica descompensada. Cuando uno escucha ese término acidosis metabólica, evidentemente hay alto estrés a nivel celular, hay alta acumulación de hidrogeniones. Y cuando se acumulan los hidrogeniones, inducen acidosis, ¿no? La acidosis puede ser respiratoria o metabólica. Metabólica cuando el riñón no es capaz de recomponer, reabastecer, elevar el nivel de bicarbonato. Entonces, es una acidosis metabólica descompensada. O sea, ya el riñón ya no puede. No es capaz él solo de poder ofertar la cantidad suficiente de bicarbonato para una acumulación de hidrogeniones que se está dando en algún momento. O sea, ya tenemos evidencia de que sí, ese riñón sí ha claudicado, no da más. Está pidiendo auxilio a gritos. Llega el examen de orina, y en el examen de orina nos dice, tiene leucocitos en la orina, más de 100 por campo. La pregunta es, ¿cuál es lo normal? Menos de 4 células por campo. Células blancas, menos de 4 por campo. O sea, si a ustedes les hacen un examen de orina, no tienen ninguna muestra, menos de 4 células blancas por campo. Que tiene más de 100. Entonces, en la orina hay respuesta inflamatoria. Y adicionalmente nos dice, y están aglutinados, es decir, hay tanto leucocito que se están apelotonando. 3 cruces, bastante leucocito aglomerado. Entonces, indirectamente me dicen, orina fétida, reacción inflamatoria positiva en la orina, digo, este paciente tiene una infección del tracto urinario. Y alguien me dice, un ratito, pero si usted me está diciendo que cuando la infección va acompañada de falla de órganos, ya no se llama infección. Sí, señor, está usted en lo correcto. Confirmamos que tiene una sepsis de foco urinario. Entonces usted ya dice sepsis de foco urinario. Sepsis de foco urinario. Es un cuadro, las ligas mayores en la infección, en el escenario agudo, la sepsis. ¿Qué nos dicen? Bueno, el paciente persiste hipotenso, le dan fluidos. Mira, lo primero que hacen es darle fluidos. Para este momento uno dice, este paciente sí pues está en shock, está chocado, está hipoperfundido, y la hipoperfusión conlleva falla de órgano, sí, porque menos sangre llega al órgano, los órganos comienzan a fallar. Y como cualquiera hace fluidos, y hemos visto que no todo shock se le da fluidos, no todos responden a los fluidos. Pero ojo ciego, pero no, nunca lleva el curso de fisiopatología, a todos les doy fluidos. Y nos dice que a pesar de los fluidos, el paciente sigue hipotenso, no mejora la presión. Y a veces nos empecinamos, ¿no? 1 litro de cloruro, 2 litros, 3, 4, 5, 6 litros de cloruro, no levanta la presión. Y seguimos terqueados en que queremos darle más fluidos al paciente, cuando quizás ya no necesita fluidos. Lo que necesite probablemente sea otro tipo de fármacos, si hablamos del punto de vista farmacológico, para poder darle soporte que él vaya a necesitar. Muy bien. Entonces, en esta diapo que nos estamos demorando mucho, yo diría nos demoramos bastante, porque tenemos tiempo felizmente, y vos nos consiguió un poco más de tiempo, analizamos un paciente que está en verdad gravemente enfermo, muy mal, este paciente está recontra mal, tiene que estar en una unidad de shock trauma, unidad de reanimación donde me gusta trabajar, tenemos que pensar rápido, y lo que vemos pues hay que tomar decisiones rápidas y dirigidas, ¿no? Dice que le han dado una terapia early goal. Es una terapia que ya salió publicada en New England Journal of Medicine en el año 2001. New England Journal of Medicine es una revista súper leidísima en medicina. Ustedes tienen que leer esa revista sí o sí cada semana, leerla, descargarla, acudir a los piratas para poder ver qué artículo de revisión tiene. Si usted quiere una fuente fidedigna de que está haciendo bien las cosas, tiene que leer New England Journal of Medicine. No quiere decir que todo lo que está ahí siempre es valedero. Ellos han reconocido que en un momento se han equivocado y han tenido que retroceder y decir, sí, pues cuando yo te recomendé, era una recomendación para ese momento. Pasan los años y cambió el argumento, hay nueva evidencia y lo que era verdad hoy ya termina siendo obsoleto en el futuro. Sí, puede pasar. Empleamos terapia early goal y fracasamos, no mejoramos, el paciente sigue mal. Entonces, identificamos daños, sistema nervioso central dañado, riñón dañado, corazón dañado, pulmones dañados. Entonces, es un paciente grave y se decide darle soporte ventilatorio. El paciente ya no daba, se estaba agotando, se cansó, ya no da, ya no puede ventilar tan rápido. Y se agota, entonces se intuba y se conecta a un ventilador. Bueno, lamentablemente mi video no va a correr, no verifiqué previamente que el video estuviera pegado, era en relación al paciente, no va a correr, ya lo vi en la otra diapo.
Entonces, vemos todos los desarreglos, ¿no? Me hubiera gustado que lo vean, pero lamentablemente no se ha podido. Bien, entonces surge la pregunta, ¿no? Para nosotros, ustedes dirán, ¿y cómo el paciente que tiene una infección urinaria, claramente sí tiene la infección urinaria, progresa a tener disfunción multiorgánica? ¿Por qué ahora presenta falla de órganos? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el gatillador que llevó a todo este desbarajuste y desarreglos que vemos en la función de los órganos? Bueno, la pregunta sigue ahí en el tintero que tenemos que resolver. Al final vamos a decir qué fue lo que pasó, ¿no? A pesar de los fluidos, vimos, paciente no mejora. La presión arterial sigue baja. Para ese tiempo, miren, yo les digo que es antiguo, antiguo, antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué se da cuenta que es antiguo este caso? Porque el personal de salud indicó dopamina como una droga adrenérgica. Sabemos que la dopamina es una catecolamina. ¿El simpático utiliza dopamina? Sí, de vez en cuando, pero no mucho. ¿Cuál usa más? Norepinefrina. Pero para ese tiempo, nosotros acá en Tana solo tenemos dopamina, ¿no? Y usamos dopamina. Pues, uno lee dopamina, pero si ya me han dicho que dopamina ya no se utiliza, ¿por qué lo usaron? Es que este caso, repito, es antiguo. Lo que usamos hoy en día es norepinefrina. Bueno, imagínense ustedes que no es dopamina, que es norepinefrina. Le hemos iniciado norepinefrina. Estamos tratando de darle una ayuda al simpático. ¿Por qué ayuda? Porque evidentemente para 3 días de evolución, el paciente está 3 días mal, la familia después de 3 días lo trae, por eso uno se amarga, ¿no? Yo ya no digo a la familia, ¿por qué lo trajo? ¿Por qué no lo trajo antes? Ya no digo eso, porque cuando escucho eso a la familia, se alteran. Me agrede, yo respondo, estamos en un ida y vuelta y por gusto. Yo siempre mejor ya bajo mi decibeles, simplemente le digo, ¿y qué motivó que hoy decida traer al paciente? ¿Qué pasó hoy día en particular para que usted decida traerlo? Y a la familia más tranquila me comienza a contar más cosas, ¿no? Y evito ese comentario, ¿y por qué no lo trajo antes? Porque ya es innecesario, ya recibe un paciente sumamente dañado. Entonces le damos norepinefrina, no mejora corticoides, pero yo he escuchado por ahí que los corticoides bajan las defensas. ¿Para qué le quiere dar corticoides? Si se acuerdan de esto, al final alguien me preguntará. Entonces le dan una terapia, un combo, un cóctel de fármacos, de fluidos, le dan antibióticos y pues antibiótico era vital porque tenemos una infección, hay que darle antibióticos, sí, de amplio espectro. Pero ¿qué pasa con el paciente? Sigue hipotenso. O sea, fluidos, catecolaminas, corticoides, antibiótico y el paciente no mejora presión arterial, sigue baja la presión. En ese momento ya me desespero. Ya le estoy dando, ya paré los fluidos, controlé un poco, le doy más catecolaminas y el paciente no me responde. Invadimos al paciente, lo colocamos un catéter venoso central, medimos la presión venosa central. ¿Qué es la presión venosa central? Nos preguntaron, ¿no? Es un valor indirecto de cómo está la volemia, cómo está la precarga. ¿Cuál es lo normal? Desde 0 hasta 10. Tiene 12. Yo diría, entonces, si usted me dice que el PVC mide precarga y la precarga desde 0 a 10 es lo normal, algunos 0 a 5 inclusive, y 12 es el valor que tiene, digo, en precarga, volemia está bien. Sí, pues indirectamente dice que la volemia está bien. ¿Qué te está diciendo indirectamente? Ya no le des más volumen, ya está cargadito de volumen, no necesita más fluido. Eso nos dice indirectamente. No voy a hablar de PVC porque hoy en día también la PVC ha sido dejada de lado, pero para ese tiempo ese era nuestro pensar. Todos siempre medimos PVC. Entonces la interpretación era PVC, volemia. Si el PVC está bien, buena volemia. Y le medimos de paso la saturación venosa central de oxígeno. ¿Se acuerdan cuando medíamos cómo está? La sangre sale por el lado izquierdo oxigenada, se oferta a las células y regresa hacia las cabezas derechas con menos oxígeno. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces la saturación venosa central, ¿cuál es lo normal? 70%. Estamos en ese valor. Entonces dije, bueno, 70%. Entonces quiere decir que todavía hay consumo de oxígeno de lo que le estoy ofreciendo al paciente. Y como ya fracasamos con una droga adrenérgica, decidimos agregarle epinefrina. ¿Se acuerdan de la epinefrina, no? Un fármaco que es potente, básicamente se produce a nivel de la médula adrenal, tiene varias dianas celulares, su efecto es sistémico, recuerden, es sistémico su efecto, va a actuar sobre todas las células, no es como noradrenalina, que más actúa sobre lecho vascular y algo sobre el corazón. La epinefrina actúa sobre todas, alfa, beta, con las dos va a trabajar. Muy bien, le damos adrenalina al paciente. No va a correr el video, pero con adrena mejora la presión. Ya intubado mejoró la saturación. Ya con adrenalina, como segunda droga vasopresora, mejoró la presión arterial. O sea, conseguimos el objetivo, ya, es cierto. Usted ha conseguido mejorar la saturación parcial de oxígeno, más de 90%. Sí, señor, lo conseguí. Usted ha conseguido mejorar presión arterial usando dos drogas vasopresoras, en este caso la dopamina y la epinefrina. La presión arterial media está mayor o igual a 65. Muy bien. Eso es lo que hemos conseguido con la terapia, que no se ve en el video, lamentablemente, pero cuando uno iba a ver el monitor iba a encontrar que la saturación 95%, la presión arterial media por encima de 65. Pero si nosotros retrocedemos un ratito, usted me ha dicho, me refiero a mí, a una clase pasada, de que estas cifras que se obtienen son cifras macro circulación. Pero cuando uno reanima a un paciente, no se cierra en macro circulación. Tiene que buscar al elemento diana.
a quien quiere llegar. Y ese elemento diana es la célula. Por tanto, estamos hablando no de macro, sino de microcirculación. Usted se debe fijar en la microcirculación. No dejarse engañar por la macro, por ver que la presión en el monitor ya está normal, que la saturación está normal. No. Usted tiene que ir a ver cómo está la célula. ¿Se ha recuperado? ¿Se está recuperando con mi tratamiento? No. Eso es lo que tiene que identificar. ¿Y qué herramientas tiene? Lo dijimos. La diferencia que obtenemos entre la saturación del lado venoso versus el lado arterial, cómo está el nivel de lactato y el gradiente, cuánto CO2 tengo en el lado venoso versus cuánto CO2 tengo en el lado arterial. Si es mayor o igual a 6, esa célula está en problemas. Si el lactato está por encima de 1,5, la célula está en problemas. Si la saturación venosa central de oxígeno está elevada, 80, 90, esa célula está en problemas. Eso lo sabemos, lo revisamos en una clase pasada. Y lo vamos a reforzar de todas maneras, no se preocupen. Entonces, viene nuestra preocupación. ¿Qué está pasando? Este paciente, con un proceso de algunos días de evolución, está gravemente enfermo y tiene clara evidencia de que tiene un síndrome de falla multiorgánica. Para otros, síndrome de disfunción multiorgánica. Para los americanos es el MOS, ¿no? Que a veces uno quiere escuchar mejor, porque así lo entiendo. Pero al final de cuentas es falla multiorgánica. Varios órganos están trabajando mal. Ese es el motivo de nuestra reunión hoy día. Nos hemos demorado un poquito solamente adentrándonos, acopiando información para saber cómo es que enfrentamos a esos pacientes, ¿no? Casos interesantes siempre se presentan, no se aburran, por favor. Espero que la reunión sea un poquito más amena para ustedes. Paciente con falla multiorgánica, más de 2 órganos están fallando, alto riesgo de muerte en el paciente. Sabemos que ese paciente tiene alto riesgo de morir. Cuando yo hablo con la familia, veo a esos pacientes, salgo a hablar con la familia, muchas veces la familia no me va a entender términos médicos, técnicos. Tenemos que hablar a un nivel más bajo. Recuerdo ayer que cuando estaba en emergencia, había un compañero, un médico joven, médico general, estaba atendiendo a una paciente que tenía molestias urinarias y le pidió un examen de orina. Yo justo llegué para que me autorice un medicamento y en eso lo escuché, ¿no? Cómo se comunicaba con la paciente joven y él le dice, mira, tú tienes todavía indicios de una infección urinaria, tienes leucocitos elevados en la orina, a pesar del tratamiento, y te vamos a cambiar a un antibiótico más potente. Cuando yo le escucho hablar, digo, la paciente sabrá leucocitos en orina. ¿Qué quiere decir que le diga leucocitos en orina? ¿No? ¿Qué quiere decir antibiótico más potente? O sea, hay términos que a veces no se entienden, la población no le entiende. Más sencillo, quién sabe, para mí hubiera sido decir de que hay una infección todavía presente en el cuerpo, por lo que uno ve en la orina, y que al parecer el tratamiento antibiótico inicial que se le dio ha fracasado. ¿Cómo me doy cuenta que ha fracasado? Porque la paciente sigue con síntomas, sigue con ardor al orinar, sigue orinando frecuentemente, o quizás tiene fiebre, o quizás tiene dolor lumbar agregado, ¿no? Entonces, esas señales clínicas presentes todavía, a pesar de un antibiótico que yo previamente le di, me dicen que estamos fracasando. Y por eso uno opta ya por pedir el cultivo de orina y cambiar a un antibiótico de un mayor poder de acción. Más seguro, que me diga, sí, con este tienes más chance de que estés controlando mejor la infección. Y la otra es el tutear, ¿no? Yo los tuteo porque me gustaría que tengan un poquito de confianza conmigo en los temas que tocamos. Pero cuando uno tutea a un paciente siempre hay que pedir permiso, ¿no? Decirle tú, por eso, cuando yo veo un paciente grave y lo veo mal, pero tú ya estás consciente, digo, te voy a tutear para que me entiendas al paciente. Le pido permiso, siempre. ¿Ya? No tutear directo porque ese es un nivel de confianza mayor y casi siempre se concentra en nuestro entorno más cercano, ¿no? Bueno, entonces, cuando viene el familiar a este paciente, yo le digo, tengo que hablar de temas sencillos. Entonces, yo le pongo el ejemplo de la mesa. Le digo al familiar, mire, imagínese usted una mesa con 4 patas. La tabla es nuestro organismo completo. Y cada pata es un aparato o sistema. Y siempre meto 3 aparatos obligatorios en ese grupo de patas, en las 4 patas. Le digo, una pata es el aparato cardiovascular, la otra pata es el sistema renal, la otra pata es el sistema respiratorio, y la otra puede ser el sistema nervioso central, de coagulación, digestivo, todo lo que usted pueda tener. Le digo, mire, imagínese usted que la tabla es su cuerpo. ¿Qué pasaría si yo a esa mesa le quito una pata? La mesa se mantiene en pie, es lo que yo les digo. Ellos me dicen, sí, todavía puede mantenerse en pie. Bueno, ese es cuando ha fallado un órgano, un aparato. Dime usted, le digo, si yo a esa mesa le quito una segunda pata, le quito otra pata más, ¿podrá sostenerse en pie? La mayoría me dice no. Pero le digo, imagínese usted que yo estoy tratando de equilibrar a veces competencias, ¿no? Vemos en la competencia que quieren equilibrio, yo puedo agarrar 2 patas y que la mesa todavía esté en pie. Sí, podría ser que esté en pie con 2. ¿Y qué pasaría, le digo, si le quito una tercera pata? La mesa se cae. Sí, le digo, es lo mismo con el cuerpo de su familiar. Ya tiene 3 aparatos en falla. Significa que en cualquier momento esa mesa se va a caer y va a morir. Entonces, es más fácil que ellos entiendan la gravedad del cuadro cuando se les trata de explicar en términos sencillos lo que está ocurriendo. Y muchos ya aceptan mejor el destino, que lamentablemente muchas veces se acompaña al paciente, va a morir. Sí, pues va a morir.
porque su economía ya no me está respondiendo, el simpático ya se agotó y le doy drogas que tratan de emular al simpático y ya no puedo, porque estoy en un punto sin retorno. Ya viene la muerte, indefectiblemente ese paciente va a fallecer. Entonces decimos, pues, entonces, en relación a la muerte, todos estamos destinados a morir. Sabemos que vamos a morir en algún momento, pero cualquiera diría, pero todavía no es mi momento todavía no ha llegado. Yo también diría, todavía mi momento, yo quisiera vivir unos años más, por algunas necesidades que pueda tener. Y ustedes, quizás me dirán, yo quiero vivir muchos años más todavía, sí, pero sabemos que en algún momento nos va a tocar morir. Recordar que la vida, nuestra vida saludable, depende del mantenimiento de la homeostasis. Usted mantiene la homeostasis y se va a mantener saludable. Pero en algún momento, en nuestra vida, en este mundo, todos nuestros sistemas, aparatos, se van a ir debilitando. Reserva fisiológica. Y van a comenzar a fallar, sí. Pero el proceso se acelera cuando en algún momento un factor de estrés se suma. En este caso de este paciente, ¿cuál es un factor de estrés? Una infección. Él ya tenía aparatos en falla. Pero vino la infección y él con esos aparatos en falla ya no puede responder porque ya agotó toda su reserva, no tiene. ¿De dónde saca? Por tanto, ya a nivel celular se produce el envejecimiento y algunos procesos llevan a la aparición de la apoptosis, acelerar la muerte celular. Miren, para inicios del siglo pasado, la expectativa de vida de los seres humanos, o sea, ¿cuál es la expectativa a la cual buscaban llegar? 40 años. 40 años. Y de ahí ya comenzaba a aparecer mayor cantidad de personas muertas. No llegaban a los 60, más de la mitad no llegaba a los 60. Un quinto, una sexta parte de la población llegaba duramente a los 80, ya con muchas afecciones en el camino. Hoy para nosotros, nuestra expectativa de vida se ha incrementado. Para el año 2000, más de 2000, 60 años, vivimos bien, ¿no? Vemos varias personas de 60 y lucen bien, sí, lucen bien. 70 todavía están bien caminando. Ya a los 80 sí, pues lo veo algo con su andador, con su bastón y lo demás. Raro ver uno de 80 físicamente bien, ¿no? La mayoría no los vemos tan bien. Y 90 ni que decir, ya postrado, con poca movilidad en casa. Sí, así ocurre. Entonces, cierto es que se ha aumentado la expectativa de vida, pero aún así las formas de muerte, esas todavía no han cambiado, porque establecen una necesidad de mejoría en el manejo de la salud, tanto por las personas, detectando que están mal, como que debe ir también de la mano con el sector salud que debe ir abocado a buscar esa población en riesgo, ¿no? Bien, regresando otra vez a nuestro tema, envejecimiento y muerte. Sabemos que todos envejecemos, sí. Desde que nacemos, logramos en algún momento alcanzar la madurez completa con algunos órganos, sobre todo a nivel respiratorio, a nivel renal también ocurre, y luego comienza a haber una declinación de la reserva fisiológica. Hay un envejecimiento. Y en un momento también se suscita la muerte celular. La pregunta es, ¿y por qué se van muriendo las células? Saben que la vía final común se comparte mucho con el escenario en estrés. La vía final común por la cual mueren nuestras células es porque hay privación de oxígeno. No llega ya el oxígeno. Y va generalmente asociado porque la perfusión, la cantidad de sangre que le llega, va disminuyendo. Lógico es que en ese individuo de mayor edad es gradual, ¿no? Gradualmente va disminuyendo. Pero en otros, yo estoy mayorcito todavía bien, súbitamente cae el flujo. Ahí se acelera el proceso. Pero la muerte en general va acompañada de esto, de privación de oxígeno, porque el flujo disminuye. Al inicio isquemia, disminución del flujo. Isquemia, flujo disminuido. Y en un momento, encima que hay flujo disminuido, cae la oferta de oxígeno. Ni que decir, sin oxígeno en la célula, repetimos otra vez, se muere. Entonces, al final, lo que lleva a la muerte celular es una cascada de eventos conocidos como cascada isquémica, en donde la célula al inicio busca defenderse como sea. La célula quiere vivir. Para vivir sabe que tiene que generar ATP. Entonces va a acomodarse a un metabolismo anaeróbico para producir ATP, pero con alta cantidad de metabolitos que van a ser perjudiciales. Dióxido de carbono. Aumenta su tasa metabólica, dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se junta con el agua, forma ácido carbónico, y este se descompone en hidrogeniones y bicarbonato. Este es el problema, los hidrogeniones, acidosis. La depresión de ATP, que es poco, ahora lo que produzco, va a generar gradientes iónicos que se van a romper, porque la membrana mantenía raya algunos iones fuera y otros dentro. Era selectiva, pero ahora pierde esa capacidad. Y algunos de ellos, que buscaban siempre ingresar a la célula, tienen libertad de acceso, porque no hay manera de mantenerlos afuera, porque la proteína o la misma membrana que lo limitaba, ahora le favorecen el acceso. Y uno de ellos, del cual también hemos hablado mucho, es el calcio. Fisiológicamente, hablando, el calcio donde se mete activa la célula, sí, pero cuando ocurre en demasía, mucha estimulación, es tóxica para la célula, la daña. Vamos a ver luego cómo. Este mismo y otros más, como el sodio, excitan a la célula.
pero necesitan una célula ya agotada, ya cansada. Es como que ya estás, habrás corrido toda la mañana, llegas a casa y te dicen, ahora quiero que podes el jardín, que cargues los sacos de arena, que te pongas a pintar, que te pongas a lavar, que te pongas a cocinar. Ya estás cansado, ya no puedes, ya no das. Lo mismo ocurre con la célula. Ahora la estimulas a que haga más cosas, ya no puede, ya no tiene más reserva celular, ya no orgánica en el todo, celular, ya no da. Y en ese momento, una organela harto importante también comienza a claudicar en su función, la mitocondria. Elemento vital para mantener la oferta continua de ATP. Entonces, esta es la cascada isquémica, que probablemente es, eso ya es sencillo de entender, sí, pues, pero tienes que grabártelo. La pregunta es, ¿por qué necesita usted que yo me grabe que sepa ese concepto? Porque cuando usted ve a un paciente en quien cae la presión de perfusión, en donde la cantidad de oxígeno en sangre está disminuida, evidentemente ese paciente tiene riesgo de muerte por todo lo que ahora se describe. ¿Qué ocurre? Cae la cantidad de oxígeno por diferentes condiciones, hay menos oferta. Si no hay oxígeno, produzco menos ATP. Si tengo menos ATP, la membrana celular deja de ser selectiva. La permeabilidad selectiva se pierde por falla de las bombas que utilizan ATP para su trabajo regular. Fallaron las bombas iónicas, el calcio aprovecha la situación, ingresa. Y cuando ingresa, comienza a condicionar activación de proteínas en el citosol, en forma exagerada. Y cuando tú promueves activación de varios sustratos metabólicos, siempre se producen algunos residuos. Y uno de ellos en particular es la generación incrementada de radicales libres. Radicales libres son moléculas inestables de oxígeno. ¿Y de dónde vinieron? Lo vamos a ver ahorita. Vamos tranquilos. Solamente recordar que hay aumento de la producción de radicales libres. Buena parte de ese aporte vino de la mitocondria. Recuerda, a nivel mitocondrial hay una buena cantidad de electrones y los electrones son inestables. Por tanto, con el poco oxígeno que existe ahí, van a favorecer la acumulación y producción de estos radicales libres. Solo recordar que aumenta radicales libres. El caso mismo es excitador. Repito, una célula ya agotada, el caso trata de estimularla más. La va a agotar más, porque le dice, bueno, para hacer ese trabajo necesito más ATP. Otra vez recurre al metabolismo anaeróbico. Más generación de metabolitos que finalmente terminan siendo, no solo dañinos para la misma célula, sino que se vierten en la economía del lecho vascular y esos hidrogenones circulan, inundan todo el organismo, por tanto, generan una acidosis sistémica. Bien, pero no solamente es el calcio, no solamente es el calcio el que en este momento va a tener libertad de acceso. El otro es el sodio. El sodio predominante es en el extracelular, no en el intra. Pero como ya no tengo una bomba sodio-potasio ATPasa que permita su eliminación, porque necesito ATP, o alguna otra vía de conducción que ahora se ha alterado, está abierta y me permite el ingreso al sodio, el sodio es osmóticamente activo, ingresa al interior de la célula. ¿Por qué la bomba sodio-potasio ATPasa tiene que eliminar al sodio? Porque si no lo elimina, el sodio jala agua, hincha la célula y la revienta. Es decir, favorece la muerte celular. Intentar estimular a una célula ya agotada en el tiempo, que ya no da más, indefectiblemente va a llevar a generar la muerte celular por necrosis. La mitocondria más va a favorecer la muerte por apoptosis. Pero de un otro lado, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la evidencia final? Perdemos masa celular. El hígado pierde hepatocitos. Por ejemplo, a nivel sistema nervioso central perdemos neuronas. A nivel renal, las células tubulares encargadas de una función importante para resolver o para secretar, también se van a ir perdiendo. Entonces, todos los escenarios histológicos van a ser afectados, todos, por esta cascada isquémica. Aquí la mitocondria, en una diagonal, lo normal. De aquí para arriba es lo normal. Tú le ofertas sustratos energéticos, le ofertas oxígeno, la mitocondria te responde. ¿Cómo? Generando ATP. Suficiente. Célula vital, hago mi trabajo sin problemas. Pero ahora métela en estrés, isquemia. Baja el flujo. Si baja el flujo, la mitocondria tiene doble membrana y esa membrana también tiene proteínas. Acuérdate, también tiene proteínas la mitocondria. Y estas proteínas, que ahora están alteradas, se hacen permeables. ¿A quién? A los hidrogeniones. ¿Y esos hidrogeniones qué rol cumplían? Se acumulaban, pues, acuérdate, en el espacio intermembranoso. Y cuando regresaban a la matriz mitocondrial, a través de la ATP sintasa, aquella que sintetiza ATP, favorecía que haya mayor cantidad de este sustrato energético. Pero ahora los hidrogeniones se van para afuera, se van al citoplasma. Entonces, si ya no tengo hidrogeniones que eran necesarios para que cuando retornen hacia la matriz mitocondrial generen ATP, porque los estoy perdiendo, ¿qué sucede con el ATP? Se depleta. Ya no tengo ATP, porque la mitocondria ahora es disfuncional. A eso que sumamos, que la mitocondria tiene otros componentes, citocromo C es uno de ellos, que comienza también a liberarse. Comienza a liberarse. Y como es un producto que era mitocondrial y ahora se está expresando a nivel citosólico, comienza a generar otras estructuras
en el citoplasma. Y junto con esto, activa a un sistema enzimático conocido como las caspasas. Y las caspasas inician la muerte celular por apoptosis. Entonces la mitocondria no solamente deja de generar ATP, sino que también activa la señalización para que la célula se muera. Entonces, este aspecto importante de determinar, solamente cuando hemos bajado flujo, disminuido oferta de oxígeno, entendemos en parte por qué la célula finalmente se va a perder y va a morir. Pero a nivel subcelular ocurren más cosas todavía, más eventos que debemos entender. Ya sabemos que por el daño mitocondrial baja la cantidad de ATP. Por tanto, sin ATP, varias vías metabólicas de la célula y de su protección misma se van a perder. También aquí aumenta la producción de radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno. Y esas especies son inestables, son átomos inestables, son destructores. Háganle cuenta que meten a su casa al demonio de Tasmania, si es que han visto en algún momento los Looney Tunes, y esos destruyen todo. Igual, las especies reactivas de oxígeno destruyen todo. Toda organela que tiene membrana la destruyen, igual que la membrana celular. Cogen también a nuestro código genético, lo destruyen. Son destructoras. Oye, si siempre las tenía, ¿cómo yo las amortiguaba? En un momentito vemos. En un individuo sano, ¿cómo es que se amortiguaba? El calcio en ingreso, lógicamente, comienza a activar a la célula ya agotada y cansada, repito otra vez. Activa y desgasta la célula. Y encima, aumenta la permeabilidad mitocondrial. Recuerda que la mitocondria también tiene un escenario interno que le permite sostener su trabajo, pero si tú ahora le vas a abrir en su membrana poros para que salgan algunos componentes importantes como los que vimos hace un instante, afecta la función mitocondrial. La membrana también sufre daño, porque hay pérdida de muchos de sus componentes. Ya no tengo la capacidad, yo célula, de mantener a todas las proteínas en la membrana, ni el acomodo de los ácidos grasos, ni los fosfolípidos correspondientes. Y no solamente ese daño se da a nivel de la membrana celular, sino también a nivel de la membrana de algunas organelas. Una de ellas, el lisosoma. ¿Qué tiene el lisosoma en su interior? Lo vimos en una clase. Alta cantidad de enzimas, destructoras también. Y recuerda que estas enzimas trabajan bien en pH ácido. Eso era dentro del lisosoma, sí, pero no te olvides que la mitocondria ahora está ofertando más hidrogeniones, que junto con el lisosoma, que ahora se está liberando, se activa más el contenido que tenía, rico en enzimas. Entonces ocurre la digestión celular. La célula en sí misma se está comiendo y la estamos perdiendo. Desarreglos en las proteínas. Recuerda que cuando una proteína se sintetiza, cadena de aminoácidos. Esa es estructura primaria. Luego, por cercanía de átomos, ocurren enlaces, estructura secundaria. Y luego un reacomodo y origina la estructura terciaria. Bueno, ¿qué sucede aquí? Hay un desarreglo. Ya no se pliega la proteína como debería, o de repente pierde parte de su composición original. Al final, esos productos son proapoptóticos. La mitocondria tiene receptores para ellos. Y cuando ve que hay una interacción de estos productos con sus receptores mitocondriales, activa las caspasas. Muerte celular. Todo ese escenario ocurre entonces en la célula. Entonces, esta mitocondria, que es deprivada de flujo de sangre, por eso es isquemia, menos sangre, menos oferta de glucosa, oxígeno, entra en estrés. Disminuye la fosforilación oxidativa, aquella que le permitía generar ATP, por tanto tengo menos ATP, y sin ATP las bombas se alteran. El calcio ingresa, el sodio ingresa. Afecta no solo a las células, sino también a algunas órganos. El retículo endoplásmico también se hincha, se edematiza, junto con la célula. Se forman algunas vacuolas, vacuolización, que evidentemente va a alterar la microanatomía celular y va a favorecer la generación de la muerte de la misma. La poca cantidad de ATP, la célula se defiende, como sea, quiere un poquito de ATP, gasta el glucógeno que tenía, la glicólisis anaeróbica acumula el lactato, recuerden que normalmente va a piruvato, no a lactato, en un escenario aeróbico, pero como no hay oxígeno, el lactato se acumula. El lactato es un ácido, por tanto, el pH disminuye. Hay alta cantidad de hidrogeniones. Y esto, lógicamente, también va a afectar a nuestro código genético, ¿no? La cromatina se condensa mal, comienza a activar señales, pero de porciones de ella que no son significativamente útiles para el funcionamiento celular. Junto con esto, desarrollos de ribosomas, no tengo proteínas para cumplir la tarea que habitualmente la célula cumplía. Entonces, por todo lado, como estamos viendo, hay lesión celular. Lesión celular por disminución en el flujo. Entonces, ya en cascada final, alta cantidad de estos productos con poca oferta de ATP genera la muerte celular por necrosis, ¿ya? Por deprivación general de oxígeno. Pero cuando es la mitocondria la que expuesta a algunos productos que se acumulan a nivel de citosol, actúan con receptores y esta mitocondria activa a su vez a los caspasas, la muerte celular ocurre por apoptosis. Los dos escenarios ocurren al final de cuentas. Ambos al final, ¿qué van a hacer? Matar células. Perdemos masa celular. Todo buscando sostener este objetivo, ATP. Sin ATP, repito otra vez, la célula se muere. Acá está ahora sí lo de los radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, que cuando se acumulan tenemos sistemas de control.
Sistemas que dicen, no, no vas a hacer daño. ¿Cuáles son los radicales o especies reactivas de oxígeno que habitualmente el cuerpo produce? Superóxido, peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, radicales hidroxilo. Se acumulan. Pero tenemos sistemas de amortiguación, ¿ya? La superóxido dismutasa, la peroxidasa de hidrógeno, por ejemplo, que me ayudan a que esos radicales inestables formen otros productos más estables y eviten el daño celular. Lamentablemente, cuando la isquemia persiste en el tiempo, más y más de esto se acumula, ocasionan a nivel de la membrana peroxidación de lípidos, alteraciones en las proteínas y daño del código genético, que si se sostiene en el tiempo, más desarrollo celular, más desarrollo de proteínas de citosol, alteraciones en el mismo código genético que a la larga puede llevar a la presencia de mutaciones. Entonces, todos estos escenarios, al final de cuentas, para usted ya grabado en su memoria, dañan membranas, dañan a la célula y finalmente la matan. ¿Cómo daña membranas? Repito otra vez, una célula cualquiera busca mantener un medio interno adecuado para la labor que ha llevado a una superdiferenciación. El hepatocito no hace la misma labor que un miocardiocito. El miocardiocito es contráctil, el hepatocito es biotransformador por excelencia. Pero todas en general tienen funciones en común. ¿Cuál es? Mantener una membrana selectiva que permite el flujo de unos y no de otros, hablando a nivel de iones. Al calcio, a la célula siempre le gusta tenerlo afuera, no adentro. Lo mismo pasa con el sodio, porque sabe, como lo hemos visto hace un instante, que su acumulación puede ir acompañada de disfunción celular. Eso es lo normal. ¿Pero qué requiere para esta tarea? Energía. Requiere que se genere ATP. En el escenario de la injuria, no hay ATP suficiente. Cuando hay isquemia, perdemos la capacidad de generar ATP. Por tanto, estas bombas que trabajaban con ATP dejan de hacerlo. Aprovecha el caos, sodio y calcio, y producen todos los desarreglos que hemos comentado anteriormente. Todos esos desarreglos. La acumulación de sodio hincha la célula y hace que estalle. El ingreso de calcio activa o trata de activar varias vías metabólicas, pero repito, en una célula que ya está agotada. Estos radicales se acumulan porque ya no hay manera de poder depurarlos. Estos sistemas de control, enzimático, superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, ya no trabajan, porque recuerda que al final de cuentas son proteínas, y como proteína necesitaba la indemnidad celular, que ahora se ha perdido, por todos estos productos que a la larga se han ido acumulando. Entonces la célula ya no tiene mecanismo de autodefensa. El suelo circulatorio representa en gran medida, cuando hablamos de isquemia, la causa por la cual el flujo, como bien dice aquí, ha disminuido. Y sin garantía de flujo, los órganos van a comenzar a fallar. Ya sabemos el cómo, ya sabemos el por qué perdemos células. Recuerda que la célula tiene un tiempo de vida, un tiempo de respuesta al estrés, que si persiste en el tiempo, tú no has identificado el factor estresante, o de repente lo identificaste, pero el paciente vino tarde, como este caso, llega tarde, 3 días, de repente era más tiempo, el patógeno tuvo oportunidad de ir progresando y causar todos los desarreglos que hemos visto hace un instante. Y afectamos esto, no el flujo, no hay flujo. La sangre no se mueve con la facilidad que lo hacía, hasta que en algún momento se detiene. Y cuando se detiene, o es muy lento el flujo, ya no perfundes. Y si no perfundes, ya no faltas nada. La célula, por tanto, se muere. Y ahí se hace más evidente lo que es la alteración en la función celular del órgano del cual forma parte. Cuando uno falsamente dice, ya mejoré presión, ya mejoré saturación, repito, tú estás evaluando macro. A ti ya no te contentes con el macro. Para ti lo obligatorio es evaluar micro. ¿Micro qué? Microcirculación, no microbiología. Microcirculación. En eso se tienen que enfocar. De eso va a depender que el paciente pueda o no salir. Bien, hablando rápidamente de shock, solamente para reforzar estos conceptos, luego tendremos un pequeño break para que descansen un poquito. ¿Ya? Miren, en el escenario de la normalidad, ¿qué es normal? Todos ustedes, para mí están normal, están sanos. La bomba cardíaca, esta bomba, este corazón, facilita un movimiento de la sangre. ¿Impulsado por quién? Por las cavidades izquierdas. El ventrículo izquierdo bombea la sangre. En fase sistólica distribuye a la sangre por toda la economía. La lleva a diferentes órganos. Cada órgano recoge lo que necesita. Localmente, cada órgano tiene compuertas, músculo liso, que determinan si la sangre entra más o entra menos. Como es músculo liso, usted dice músculo liso, simpático. Si simpático se activa, cierra la compuerta. Acuérdese de eso. Localmente, ese músculo liso responde a algunos mediadores locales. Para que se mantenga contraído, se cierra, no hay flujo, o se relaje, se dilata, hay flujo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es macro. Presión arterial, 120/80. Es la presión con la cual está saliendo. Pero lo que a ti te interesa, o debe interesarte, es qué pasa acá, en la microcirculación, cómo está llegando la sangre. ¿Llega efectivamente
a las células dianas del corazón, del riñón, del tubo digestivo o no? Eso es lo que debes preguntarte siempre. ¿Ok? No contentarte con esto de acá. Debes buscar siempre qué está pasando a nivel microcirculatorio. Una vez que se coge lo que se necesita, la sangre regresa pues con algunos metabolitos tóxicos, CO2 y otros más, y algo de oxígeno. ¿A dónde? A las cavidades derechas. Eso es retorno venoso. La sangre retorna al corazón, retorno venoso, precarga. Y otra vez, desde el lado derecho entra el pulmón, que no está graficado aquí, para que la sangre se oxigene y regrese a las cavidades izquierdas para ser ofertadas a la economía. En el shock hipovolémico, uno de los tipos de shock hipovolémico, otra vez, cuando hablamos de shock, les dije, siempre piensen en el shock, ¿no? Estamos hablando de del hipovolémico. En el shock hipovolémico, disminuye qué cosa, usted lo está diciendo, pues volemia, sí. Recuerda que en la sangre hay dos componentes, el plasma líquido y elementos formes, mayoritariamente representados por quién, por los eritrocitos. Ambos forman la sangre, ¿cierto? Entonces, en el shock hipovolémico baja volemia. Entonces, ¿puede bajar la volemia porque el volumen plasmático es disminuido? Sí. El paciente vomita. ¿Qué vomita? Agua. Orina en exceso, agua. Tiene diarrea, agua. Y otro que venga con pérdida de sangre. Está perdiendo sangre. Cuando pierde sangre, está perdiendo plasma y elementos formes. No lo olvide. Entonces, cuando uno habla de shock hipovolémico, está perdiendo volemia. Está perdiendo alguno de esos componentes. Entonces, cuando tengo pérdida, acá miren, acá he sido injuriado, un traumatismo, machetazo, pierdo sangre. Baja la volemia. Menos sangre, regresa al corazón. Ah, estás bajando precarga. Cuando un shock hipovolémico está afectando la precarga, tengo menos volumen de sangre circulando. Entonces, menos volumen de sangre para llenar las cavidades del corazón. Menos volumen de sangre para ofertar a la economía. Por eso está aquí a la mitad. Está en peligro. Porque hay menos volumen de sangre circulando. Y si hay menos volumen de sangre circulando, ese paciente tiene el riesgo de generar isquemia. Si hay isquemia, ocurre todo lo que hemos dicho anteriormente. Otro ejemplo de shock, ¿no? Otra vez shock, es shock. Lo repito para que se lo memoricen. Ahora estamos con el obstructivo. Un ejemplo representativo es la embolia pulmonar, ¿no? Un coágulo de sangre, acá está escrito, un coágulo de sangre que se ha estancado en la arteria pulmonar. Antes de que la sangre entre el pulmón para oxigenarse, hay un coágulo ahí que no permite la llegada. La sangre debería pasar del ventrículo derecho al pulmón, pero no puede, porque aquí hay un stop, no le deja pasar. Pero la sangre siempre regresa. Ah, siempre hay una precarga que intenta regresar, pero no puedo moverla, no la puedo botar al pulmón. O sea, recibo un volumen de sangre, la debo mandar al pulmón, no puedo, porque hay un obstáculo. ¿Cuál? El émbolo. Entonces, eso también afecta la precarga. Entonces, si la sangre que debería pasar hacia el pulmón y del pulmón regresar a las cavidades izquierdas no lo va a hacer, lógico es que este ventrículo izquierdo eyecta un menor volumen de sangre. Y si hay menor volumen de sangre eyectado, evidentemente voy a afectar a la perfusión. También afecta a la perfusión. Importante reconocer a este tipo de shock. Si en este shock te están diciendo que hay mucha precarga, te estás dando cuenta aquí, hay mucha precarga, hay mucho volumen de sangre acumulado, ¿se beneficiará de que le des fluidos cuando lo veas chocado? No. Si tú le das más fluidos, vas a sobrecargar más al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, el problema que tiene es que no puede mandar todo el volumen de sangre al pulmón porque hay un obstáculo allí. Y tú dices, está chocado, fluidos. No, no todo shock circulatorio responde a fluidos. Quizás el hipovolémico sí, porque ha perdido volumen de sangre. Pero este shock no, este no mejora con fluidos. ¿Con qué va a mejorar? Sácale el coágulo que tiene ahí. Si tú le sacas el coágulo, el paciente puede mejorar. Porque hay un coágulo que no permite que la sangre llegue al pulmón. Muy bien, sácalo o destrúyelo. En farmacología tenemos una droga que destruye el coágulo. Un fibrinolítico. Lo verán también en su escenario, pero una de las indicaciones justamente es la embolia pulmonar. Bien, este es otro shock obstructivo, no es por una embolia pulmonar. ¿Qué ha pasado acá? En el espacio pericárdico se ha acumulado un volumen de líquido. Yo no sé qué líquido es, puede ser sangre, sí, puede ser sangre. Como también puede ser un fluido generado por un proceso inflamatorio o por un proceso tumoral que lleva a que el pericardio comience a secretar mayor cantidad de líquido. La cuestión está que el líquido se ha acumulado. Y cuando se acumula, como están viendo ahí, no permiten que las cavidades cardíacas reciban sangre, porque lo están atrapando, no le dan espacio para llenarse de sangre. Este también es un shock obstructivo. ¿Cómo se llama? Taponamiento cardíaco. Está chocado el paciente. ¿Le doy fluidos? Porque todos me dicen darle fluidos. No, este tampoco, porque por gusto, no tiene cómo llenarse, no le falta fluido. Entonces, si no le falta fluido, ¿qué debo hacer? Ah, cuando tú veas un shock, primero identifica cuál es el tipo de shock. Es un shock obstructivo. En este caso, por taponamiento cardíaco. Tiene mucho líquido fuera del corazón. Y eso está perjudicando el llenado.
Entonces, si el líquido es el que está afectando esto, ¿qué indicarían ustedes? ¿Qué harían? Fácil, sacar el líquido. Tengo que sacar ese líquido. Pericardiocentesis. Le sacas el líquido, ahora el corazón tiene espacio para poder recibir sangre y la presión arterial se recupera. ¡Oh, milagro! Sí, pues, pero eso es conocimiento. El conocimiento es poder. ¿Ok? Este es el shock obstructivo ocasionado por un taponamiento cardíaco. Y el shock distributivo, bueno, en el shock distributivo ocurren varios escenarios particulares. Probablemente ya lo vieron en fisiopatología de la infección. ¿Qué escenario se suscita aquí? A nivel de la microcirculación, a nivel del lecho vascular, tanto arterial como venoso, porque hablar de shock distributivo, el escenario más frecuente es la sepsis, ocurre una relajación del músculo liso vascular. El vaso, que tenía un radio, músculo liso, está ahora dilatado. Significa que tiene menos resistencia vascular periférica. Y si tiene menos resistencia vascular periférica, baja la presión arterial. Hay hipoperfusión. Eso es lo que pasa. Y se da tanto a nivel venoso como a nivel arterial. Por eso acá están graficando ustedes las arteriolas y las venas. La pre y la postcarga están afectados. Las venas, como están más dilatadas, imagínense que esto fuera una vena, tiene más sangre dentro, porque ahora está dilatada, tiene más, ha atrapado más sangre. No te devuelve la precarga, la tiene guardadita. Oye, pero yo necesito la precarga, sí, pero no te la va a dar. Entonces raciocinio, digo, ¿qué hago para que esta vena me devuelva el volumen de sangre? Acuérdate que las venas todavía tienen músculo liso. Ah, si tiene músculo liso, responde a las catecolaminas. Sí, responde al simpático. Pero el simpático en este paciente ya se agotó, ya se cansó, ya no tienes. ¿Qué haces? Entonces le voy a dar una catecolamina. ¿Cuál? Norepinefrina. Que haga que la vena se contraiga y cuando se contraiga, libera el volumen de sangre y lo regresa al corazón. Así trabajamos en farmacología, razonando, sabiendo el escenario fisiopatológico que originó ese problema. ¿Ok? Ese es el shock distributivo. En este caso asociado a una infección, que probablemente es el que tiene el paciente. Pero un dato curioso acá. Acá me está diciendo que también el gasto cardíaco ha disminuido. Digo, ¿cómo? La infección también puede llevar a falla de la bomba, porque cuando habla de falla de bomba, usted me ha dicho que cuando hablamos de shock. Sí, yo le he dicho eso. Que cuando hay falla cardiogénica puede ser por componente muscular, la contractilidad se altera, y eso es cardiogénico. Y usted me está diciendo ahora que en la sepsis también puede haber compromiso del gasto cardíaco. Sí, sí puede haber. Usted me va a decir, ¿por qué? Pero eso usted lo revisó. Tuvo una clase de fisiopatología de la infección y tiene un curso de inmunología también. Pero hablando de la fisiopatología de la infección, debe saber que cuando hay una infección se liberan algunos mediadores inflamatorios. Uno de ellos, que también lo comenté, es el factor de necrosis tumoral. Es una citoquina. ¿Qué hace esta citoquina? Atonta al miocardiocito. Lo debilita. Entonces, el miocardiocito, que debería contraerse con energía para inyectar un volumen de sangre, ya no lo hace. También. Producto de la infección. Hay una explicación. Aquí, en un individuo normal y un individuo que está estresado. En azul es el normal. Mientras más volemia tengan, el tono vascular disminuye. Eso es lo normal. El gasto cardíaco se mantiene normal. Cuando hay un buen volumen de sangre circulando, el corazón y los vasos están en equilibrio. Pero cuando ocurre una situación de estrés, ¿cuál es la situación de estrés? Dígame, esta parte de acá, la curva roja. Cuando el individuo está estresado, se altera el tono vascular. Eso ocurre en infección, en la sepsis, por ejemplo. No hay vasoconstricción. Al notar que hay un defecto en el lecho vascular, su simpático se activa. ¿Y qué hace el simpático? Ordena que haya contracción de ese lecho. Al hacer la contracción, mejora la función de bomba, porque hay más volemia. Aparte que el simpático mejora la contractilidad. Entonces, normalmente, cuando ocurre esa situación de estrés, este paciente que hemos visto, Gerón, de 80 años de edad, él activó su simpático. Claro que con menos reserva, pero la activó. Solo que el simpático, repito otra vez, no se activa en forma permanente, se agota. Las catecolaminas ya no, en el momento ya no hay catecolamina. Porque el simpático trató de ayudarle como pudo, pero fue sobrepasado. ¿Por quién? Por la infección. Pero ahora yo ya sé que está pasando esto. Entonces, ¿qué hago yo, farmacológicamente hablando? Le administro catecolaminas para recuperar esa respuesta que el simpático perdió. Eso es lo que hemos hecho con el paciente. Lo malo es que al momento de usar esas catecolaminas o al momento que el simpático se activa y en forma desmesurada, porque el simpático como sea quiere salvar a la persona, cuando estaba sana había flujo en toda la economía. Todas las estructuras orgánicas recibían sangre. Pero cuando el simpático se activa, es para defenderte. Dice, no, esta diapo ya la conocen también. No, a mí me interesan algunos órganos. Yo, como sea, soy simpático, tengo que garantizar la indemnidad del corazón, del cerebro y del músculo esquelético. No me interesa la piel, no me interesan las vísceras. Entonces, la activación del simpático por defendernos cierra las compuertas del lecho vascular esplácnico. Por tanto, aumenta la resistencia a ese nivel. Como cierra las compuertas,
baja el flujo de sangre en las vísceras. Según cuán activo esté el simpático, el flujo puede afectar a más y más y más vísceras. Si la afección es temporal, lo dije también, en algún momento el simpático ya va bajando su activación, su tono de descarga de catecolaminas, puede recuperarse el flujo y las vísceras se recuperan, reviven, porque a otras le llega sangre. Pero si al contrario no se recupera, se cerraron todas las compuertas y el simpático ya es sobrepasado por el factor de estrés, en un periodo de tiempo, ese paciente va a morir. Pero va a morir porque varias vísceras del cuerpo, donde están los riñones inclusive, ya no están recibiendo sangre. Estoy simplemente evidenciando y explicando el por qué se produjo esa falla. Ya sabemos aquí que el simpático, cuando nota una señal de peligro, cierra compuertas. Dice, no, yo tengo que llevar la sangre al corazón, al cerebro, al músculo esquelético. Ahí tiene que llegar, músculo esquelético. ¿Y a quién sacrificas? A las vísceras. A mí no me interesan las vísceras. Pero ese es un peligro. Eso es un peligro. Porque baja el flujo en esas estructuras viscerales. Y el tiempo que le das para que se recupere es corto. Si tú le cierras las compuertas para el flujo a esas vísceras, esos órganos que están ahí, van a comenzar a fallar. Porque van a perder células que le permitían mantener la labor para la cual ese órgano ya se había especializado. Entonces, cuando tenemos alta activación simpática, vamos a ver esto, no flujo, cero flujo. Otros que están con algo de flujo, pero aún así poquito, cascada isquémica, menos ATP, acumula metabolitos tóxicos y finalmente ocurre la muerte celular. Todo con el objetivo que busca el simpático de llevar a que el flujo se redireccione hacia otros lugares de la economía. Y esto lo vimos ya, cierto es el simpático se activa, busca compensar, activa otros más, pero igual, en la fase terminal, este paciente, el que hemos visto en el ejemplo, disfunción vasomotora, el vaso ya no responde. Le doy catecolamina, no me responde. Dese cuenta que le dieron dopamina y no respondía. Entonces, la persona que optó por darle epinefrina, una catecolamina de rescate, porque ya sospechaba que el tono ya se había perdido. Y con eso recién mejoró. Pero recuerda, la epinefrina actúa en todo nivel. Por tanto, esa aparente mejoría en algún momento te va a cobrar factura, porque la epinefrina va a cerrar compuertas a donde sea que llegue a tener acción. Entonces, en este escenario en donde hay un factor de estrés que no se controla, intenta compensar mi sistema de respuesta de ayuda en el ordenador simpático y no puede, van a suscitarse otros eventos. ¿Qué eventos van a suceder? Que me expliquen que finalmente aparezca la falla multiorgánica. Depresión cardíaca. La bomba comienza a fallar. Ya no se contrae con la misma fuerza que tenía al inicio. No, ya no. Hay que terminar. No, ya está debilitada, está agotada. Recuerda, el miocardiocito, como cualquier célula, ya está agotada, ya no da más. Te pidió auxilio cuando entró y no se lo diste, porque no reconociste que estaba en shock. Te demoraste en actuar. O dijiste fluidos, todo fluido, fluido, fluido. Te demoraste por usar mucho fluido. No identificaste la causa del shock. Escape simpático, sí, pues en un taller simpático, por más que esté activo, ya no va a tener con quién actuar, porque ya no hay células que le respondan. La acumulación de hidrogeniones. Los hidrogeniones entorpecen la función celular. La célula no le gusta un ambiente ácido, es incómoda, no trabaja bien. Hay un aumento de la viscosidad sanguínea. Oiga, ¿por qué? Si un vaso sanguíneo tiene un volumen de sangre determinado, ¿por qué ahora va a ser más viscosa? ¿Sabes qué ocurre? Que las células endoteliales que estaban unidas firmemente, ahora no lo van a estar y comienzan a permitir la fuga de agua. Fuga el agua al intersticio. ¿Y qué se queda? Elementos formes. Es como la avenida Circunvalación. La avenida, la subida, en la cuenta es un vaso sanguíneo. Hay algunos carros ahí circulando. Hubieran 10 carros en toda la avenida, tranquilos van los 10. Porque hay espacio para que puedan pasarse uno por otro. El espacio es el fluido. Y ahora imagínate que hay 1000 carros en la avenida Circunvalación. Ya no hay espacio, ya no hay fluido. Todos los elementos formes se están chocando uno con otros. La sangre está más viscosa. Y si está más viscosa la sangre, fluye más lentamente. Isquemia. Otra vez, isquemia. Se presenta ya el deterioro celular y finalmente, ¿a quién comprometes? Al centro integrador, el sistema nervioso central. Recuerda que toda la información de los desarrollos que ocurren en tu cuerpo se concentran en tu sistema nervioso central. Y si ahora ese sistema nervioso central está en falla, ya que lo ubicaste, porque él era el que integraba y ordenaba modificaciones en la respuesta de las vías compensatorias para que la célula volviera a revivir. Pero ya lo dañaste, ya no tienes forma de poder responder a esa situación tan desagradable y finalmente llegas a esto que también lo vimos, que es la evidencia de shock circulatorio. Un paciente hipoperfundido con evidencia laboratorial de que la sangre no está llegando con lo que debe llegar a las células y estas células están muriendo. Hasta acá, un ratito, un break, un descanso para ustedes, por favor. Estamos casi en la mitad de la presentación. Discúlpenme otra vez por ser un poquito prolongado. Les pediré que tengamos por lo menos unos 10 minutitos, ¿les parece? Son 4:18. A las 4:30.